Entrevista con Juan Carlos Campos, que nos presenta su último libro, La Maragatería Secreta. Además, analizamos su trayectoria como investigador de nuestro pasado. Hola, buenas tardes. Estoy con Juan Carlos Campos, eh, cepedano de cuna, ¿es así? ¿Naciste en Vega de Magaz? Nací en Vega de Magaz, sí, la Ujú. verdad, Sí. pero desde los 3 años nos vinimos a vivir para Astorga y aunque, bueno, por el negocio familiar he estado siempre relacionado con maragatería, en la Cepeda también eh, me he movido bastante. Mm. Aunque la zona de actuación así de profesional y tal es maragatería y he tenido así un contacto más estrecho con los pueblos de maragatería. Ujú. En 2008, bueno, ahora profundizaremos un poco más en ello, pero en 2008 pega un giro, digamos, entre comillas, tu vida, ¿no? Raíz del descubrimiento de los petroglifos del Tereno. Posteriormente, en el año 2012, publicaste tu primer libro, Petroglifos en Maragatería, El enigma de los laberintos del Tereno. Un Sí, poquito más tarde, sí, sí, ahora comentamos sobre ello. Luego, un poco más tarde, en 2018, también publicas un segundo libro de grabados rupestres en la provincia de León. Y finalmente, este año has publicado el libro Maragatería Secreta, que es el que nos trae hoy aquí a hablar contigo. No obstante, antes de ver un poco y profundizar más en el último libro que has escrito, Maragatería Secreta, sí que me gustaría que nos contases cómo surge ese interés tuyo por los petroglifos, por el arte rupestre en general o en la provincia de León en particular. ¿Cómo lo inicias? pues con el propio descubrimiento. Yo creo que he llegado a pensar el giro, como tú bien dices, el giro que da mi vida, porque es así, hay un antes y un después de ese día, el 20 de enero de 2008 a las 12 de la mañana. No se me olvidará la vida, me encontré con dos piedras y yo creo que me encontraron ellas a mí en vez de yo a ellas, porque a partir de ahí a mí siempre me ha gustado la historia, como todo el mundo, como mucha gente, y leía cosas de historia y me gustaban los temas de Egipto, Grecia, todo lo que sea civilizaciones antiguas y hasta ahí. Pero a la raíz de encontrar estas piedras empecé a estudiar sobre todo prehistoria, el tema del arte rupestre, a compararlo con otras regiones, porque aquí en León casi estamos en pañales para poder estudiar el tema del arte rupestre. Empecé a leer libros de petroglifos de Galicia, de Italia, de Europa, y empecé una investigación por toda la comarca, pues, viendo las rocas de otra manera y en con esa inquietud. Y dentro de esa nueva mirada que yo conocía Maragatería bien, porque he trabajado mucho por los pueblos, como decíamos antes, eh, si no aplicas una mirada selectiva te pierdes los detalles, pues como los de las rocas, como los pequeños detalles de arquitectura y tal. Entonces yo al pasar por los pueblos reuní bastante información de eso, adornos en los tejados, relojes de sol, eh, piedras singulares, cosas que estaban en las fachadas de las casas y de las iglesias, pero como eso no era exactamente arte rupestre, no pudieron entrar en los libros de grabados rupestres y de petroglifos de maragatería, y se quedaron un poco, pues, esa información a expensas de que tuvieran cabida en otro Uh-huh. libro. Sí. Y a partir de ahora es cuando han podido, sí, en este último libro. Uh-huh. Y comentas que fue en el 2008 cuando descubriste aquellas dos piedras ahí entre Filiel y Chana, en Filiel exactamente, ¿no? Donde vienen donde vienen laberintos y grabados Sí. rupestres. Pero ¿qué te llevó a descubrir esas dos rocas? Pues ¿Casualidad?
¿La buscabas? Sí, perdón. No, que decía que si fue casualidad, si buscabas ya encontrar algo. En esa zona, lo explico un poco en el prólogo del segundo libro de Grabados Rupestres, es una cosa curiosa, que desde las ortofotos que se ven en internet, del Google Maps, del Google Earth, de otros satélites que fotografían así toda la provincia de León y toda España, en esa zona en particular se veían como unos puntos, con, no sé, una línea de 100 metros de larga, formada por unos puntos en el paisaje. Estamos hablando de ortofotos, fotos hechas desde el satélite. Se veían unos puntos a la izquierda, una línea de puntos a la izquierda y otra línea de puntos a la derecha. Y me llamó la atención viendo en internet, digo, ¿qué será esto? Porque marcaba así como si fuese no sé, una división, dos líneas de puntos. Y un día fui por allí y no fui capaz de encontrar nada. Yo sabía que aquella zona se llamaba, en el mapa se llamaba Peñafadiel, pero yo llegaba allí y no veía esas marcas, no sabía si eran vegetación, si eran cantos de jeijo blanco, como le llamamos aquí al cuarzo lechoso. No sabía de qué era, y una de las veces que estaba allí mirando, ya de las últimas veces, me di cuenta que en realidad eso fue un poco decepcionante, porque eran marcas de una excavadora que había estado examinando la zona para ver si había posibilidades de hacer una cantera. Entonces, los hoyuelos y la vuelta que le había dado a las rocas con ese removimiento de tierra, parece ser que brillaba un poco más que la vegetación de al lado, y el satélite captó esos movimientos de tierra y tal, que eran los puntos, que eran las catas de la excavadora. Pero dio la casualidad que en medio de esos puntos estaban las dos piedras de los petroglifos, o sea que buscando una cosa que al final no fue nada importante, encontré lo más importante, que son las dos piedras con laberintos. Y bajo tu interpretación, ¿qué crees que pueden significar todos esos grabados? Sé que hay muchos grabados en Galicia, especialmente dentro del noroeste español, similares o parecidos, y que todavía pues no se tiene una respuesta clara de lo que puedan significar. Pero en tu caso, ¿tú qué crees que pueden significar? Pues como tú bien dices, es el enigma mejor guardado, porque no sabemos qué significan las cazoletas, no sabemos qué significan muchos grabados que parece que están hechos en un código que desconocemos. Entonces es como ver un idioma extraño que no eres capaz de identificar, ni acercarse siquiera a ver las palabras. Y más que lo que significaron y para lo que fueron hechos, que yo sospecho que serían unas zonas, unos lugares considerados importantes o sagrados, porque en algunos sitios parecen como mismamente las piedras de Peñafadiel, que son unas piedras planas a los mismos pies de la mole del Teleno, que parecen como el equivalente a nuestros altares. Parece que es una zona donde se podrían perfectamente derramar líquidos, y en las cazoletas, que son esas cavidades hechas en la roca, pues ahí derramar agua o leche o sangre, dependiendo si queremos lluvias, si queremos fertilidad para los ganados, o queremos caza, o queremos agradecer que la cosa vaya bien. Parecen como pequeños altares donde depositar ofrendas y todo eso, pero en realidad todavía no lo sabemos fijo. Lo que sí sabemos fijo es lo que representan ahora, y ahora representan los vestigios de nuestros antepasados. Son los laberintos de Peñafadiel, demuestran que hace 4000 años había comunidades por allí. Mira que no tenemos, los castros son posteriores, son de la época castreña, de la edad del hierro, de cuando los astures, y esto es anterior a los astures. ¿Qué teníamos anteriores a los astures en Maragatería? Pues nada, algunos hallazgos de la edad del bronce, algunas espadas que habían aparecido, o hachas en Astorga, poco más. Y sin embargo, de golpe estos grabados, aparte
de la belleza estética, que cuando llegas allí contemplas los grabados, que no dejan desde el punto de vista artístico, pues es una piedra toda llena de figuras y de grabados, que se integra con el paisaje. Ves todos los montes del Teleno, la mole propia del Teleno, el valle de la Valduerna y la roca, que se funde todo. Te sientes un poco pequeño allí en esa zona montañosa, y es eso, lo que significan ahora lo sabemos fijo, es una conexión con nuestros antepasados, es el vínculo de unión con ellos. La verdad que es que todo lo relativo al arte rupestre, pues hay muchas teorías, tanto en este caso en estos grabados, en estos petroglifos, como en las pinturas de, no sé, podemos hablar de las de Altamira, que son un poco el icono mundial, ¿no? O al menos en España, y en todos hay muchas dudas de lo que puedan significar, ¿no? Pero y probablemente nunca se llegue a saber, ¿no?, lo que puedan significar, porque no tenemos los códigos que tenían aquellas personas que habitaron el país o el planeta hace muchos años. No obstante, ahí has comentado una cosa muy, muy, muy importante, que es una conexión con el pasado, ¿no? Si cogemos la maragatería, tenemos los petroglifos que hay en Peñafadiel, hay en Filiel, pero que también hay en Andiñuela y en otros lugares de la maragatería. Tenemos los castros que nos retrotraen a la época de los Astures y también posteriormente a la época romana. Tenemos las excavaciones de oro, quiere decir que tenemos un libro de historia solo con ir fijándonos por toda la comarca, ¿no?, donde podemos ver diferentes momentos de nuestra historia. Y en este sentido es fundamental proteger todos estos vestigios del pasado. ¿Crees que se protegen lo suficiente, viendo el caso de Peñafadiel, viendo también el caso de los petroglifos que hay en Andiñuela, en dos entornos diferentes? ¿Crees que están suficientemente protegidos, que se podía hacer más? Sí, sobre todo lo segundo, se podría hacer mucho más, porque los petroglifos son unas rocas con unos grabados que están ya muy erosionados, que han sobrevivido las centurias y los milenios a lo largo de este clima que tenemos en Maragatería, de frío, de hielo, de agua, de nieve, y después de veranos cada vez más calurosos, de fuegos porque la mayoría de las veces están rocas que están insertadas en el propio monte, en descampados llenos de vegetación, y entonces todo eso ya de por sí son agentes erosivos y agentes que los pueden destruir, pero el mayor peligro somos las personas, los humanos. Entonces, claro, ¿cómo se protege un petroglifo de alguien que vaya allí y no coja otra piedra y quiera hacer su nombre encima de los grabados, como tantas veces hemos visto en pinturas rupestres, que la gente graba sus nombres encima de las pinturas y tal? ¿Cómo se protege y cómo se previene eso? Yo comprendo que también las administraciones no pueden poner un vigilante día y noche allí donde los petroglifos, no puedes poner una valla porque la gente quiere verlos, y una vez de que accedes a la valla puedes eliminar que un animal, pues de los que están sueltos, como ahora que está lleno de vacas y que alguien los pise y tal, pero las personas podemos ir y romperlos. La única manera de proteger eso es cultura, y de postre cultura y información, que sepamos que todos que eso es nuestro, heredado de nuestros antepasados, y lo mismo que la única foto que tenemos de nuestro abuelo o de nuestro bisabuelo no se puede romper porque es la única que tenemos y no tenemos más. Los petroglifos lo mismo, es un arte muy delicado, que si se estalla con una piedra no hay posibilidad ni con resinas ni con cemento de volverlo a unir, realmente se destruye. Y hasta ahora hemos tenido suerte que las miles de visitas que han ido a ver los laberintos, que son los que están señalizados, pues apenas ha habido actos vandálicos, que es casi mi peor pesadilla, que alguien destruya aquello. Pero lo que se puede hacer es eso, cultura, información y formar a la gente, y de eso
estoy orgulloso que la propia gente se ha ido formando, leyendo noticias en el periódico, leyendo pues las cosas que se ponen en el blog y en cosas de arte rupestre, porque lo que es la Junta de Castilla y León y la Delegación de Patrimonio, si alguien sabe de alguna acción de patrimonio en maragatería encaminada a concienciar de que esto es delicado y que lo tenemos que preservar, que lo diga, porque yo no sé de nada, no han hecho nada. Gracias a la gente que ha tomado los petroglifos como algo culturalmente suyo y heredado de sus antepasados y como se suele decir, han caído de pie. Es una herencia cultural que le ha llamado la atención a todo el mundo, de la que todo el mundo se siente orgulloso, y entonces cuando valoras algo y sabes que eso es bueno, lo cuidas y no lo estropeas. Pero eso es mérito de la gente, no de las autoridades patrimoniales, que no han hecho nada. Sí, sí. Te preguntaba un poco, tenía que era un libro delante de fauna y armas en los grabados prehistóricos de Europa. Y bueno, esto lo compré una vez en Galicia y a mí me da mucha envidia cuando he estado en Galicia, he visto el centro de interpretación de Campo Lameiro, que es una pues que y cómo lo tienen cuidado todos los petroglifos que existen ahí al lado de Pontevedra en Campo Lameiro. ¿Hay algún otro centro de interpretación en Galicia? También tenemos aquí en Castilla y León, en Siega Verde, que son también otros grabados rupestres en roca que hay en la provincia de Salamanca. Entonces, da un poco de envidia ver los centros de interpretación y lo bien cuidados lo tienen en estos sitios, y que en la maragatería, donde hay un conjunto que probablemente sea el conjunto más importante fuera de Galicia, ¿no? Si no estoy equivocado, de petroglifos que hay en España, que no haya ningún tipo ya no solo de cuidado, sino de poder, de centro o algo para poder mostrarlos, y cada vez también contribuya a la riqueza de la zona. No sé si crees que se podría hacer algo parecido a lo que hay en Siega Verde con su centro de interpretación en Salamanca, o lo que hay en Galicia en alguno de los yacimientos que tienen. Sería ideal, pero claro, también tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, aquí en Siega Verde accedes al barranco por un pequeño sendero, bajas así un poco al fondo del valle donde abundan y hay una ruta donde hay, no sé, 20, 25 estaciones rupestres con grabados, y está más concentrada. Aquí tenemos los petroglifos de Peñafadiel aquí, y después lo más cerca serían algunas rocas que hay en Chana de Somoza. Para la parte de Santa Colomba, como tú bien dices, la Peña Furada en Andinuela y Turienzo, están relativamente lejanos. Entonces es difícil hacer, como por ejemplo en Galicia hay zonas donde, sin haber incluso centros de interpretación, pero está acondicionado un pequeño sendero hasta la zona de los petroglifos, y allí hay carteles sobre todo con información. Accedemos a un espacio rupestre, prehistórico, no subirse encima de los grabados, no rayar, no alterarlos, no pintar, una información básica para el visitante. Eso en cada uno de los grabados no cuesta tanto poner un cartel, y a día de hoy pues solo hay indicaciones en los laberintos de Peñafadiel, que es lo máximo que ha hecho las autoridades patrimoniales, es poner 2 carteles allí diciendo de que pues eso, de que son arte rupestre, que es parecido a lo que hay en Galicia, pero esos 2 cartelitos es todo lo que ha hecho patrimonio. Sin embargo, hay zonas como por ejemplo Alija del Infantado, el ayuntamiento, que tienen un petroglifo perfecto, muy bonito además, que sale en la contraportada del libro. A mí yo creo que es uno de los más bonitos de la provincia de León, pero como no valoran su patrimonio, ni se han hecho jornadas de concienciación a la gente, ni una simple conferencia un día por la tarde de 1 hora de que alguien les explique, mirad lo que tenemos aquí,
esto es también patrimonio nuestro. Pues así ha pasado, que hay alguien que le ha echado cemento por encima al petroglifo, ya va de 2 veces. Yo creo que por desconocimiento quieren hacer allí como una acequia de agua y le echan cemento encima del petroglifo, y el ayuntamiento parece que le da igual porque no están concienciados. Entonces, esa concienciación, esa valoración, el poner en valor, en valorizar todos ese mundo rupestre que está escondido, es lo que nos falta. Porque la gente lo valora. La gente sabe que si es antiguo, incluso sin entender mucho de historia, como me dicen allí en los pueblos, y esas piedras de los antiguos, pues ya hemos ganado la mitad del terreno. Si sabemos que son de aquellos que nos precedieron, igual que se conserva el crucero de la plaza del pueblo, se tiene que conservar el arte rupestre. Y como eso, lo mismo. Sin embargo, por ejemplo, y ya entroncando un poco con lo del libro de Maragatería, por ejemplo, las piedras que están encima de los tejados de Maragatería, las chimeneas tan bonitas, los tejados de pizarra, las chimeneas de adobe, las chimeneas de pizarra y de ladrillo, todos esos elementos etnográficos que parece que los que estamos en Maragatería decimos, sí, bueno, las piedras del pueblo, lo que hemos visto toda la vida, y le decimos, bueno, pero te has dado una vuelta por la Cepeda, te has dado una vuelta por la Valtuerna y por el Bierzo, no te das cuenta que aquí no hay y que aquí sí. Entonces esto nos diferencia un poquitín y es una aportación que tiene Maragatería al tema de la etnografía de la provincia de León, una aportación muy importante. Entonces, ¿por qué están ahí esas piedras en los tejados? ¿Por qué están los herrajes de las puertas? ¿Por qué están los colores de las puertas pintadas de esa manera tan bonita, de esos colores tan chillones que son tan peculiares? Porque Patrimonio ha dado conferencias de que hay que conservar nuestra cultura y nuestros elementos arquitectónicos y que es mejor tener un tejado de pizarra, aunque sea encima de un forjado moderno, que no poner uralitas y todas esas cosas. No ha dado nada. Son los propios maragatos los que han dicho, cuando arreglamos un tejado se baja la piedra de arriba, se baja la chimenea, pero al acabar el tejado hay que volver a colocar la piedra de arriba y todo eso. Cuando se hace una puerta nueva hay que intentar aprovechar los herrajes, el picaporte, el llamador, el tirador, la bocallave, esos plafones tan bonitos que se ponen donde se introduce la llave. Aunque solo sea de adorno, hay que conservar el aspecto de la puerta, y eso se ha conseguido en Maragatería, pero por los propios maragatos, no porque nadie haya venido a decirnos tenéis que tratar de conservar estas cosas y tal. Y eso también es en lo que falla la administración, que gracias a que los maragatos en este sentido pues han dicho, no, la piedra de jeico blanco que estaba en el tejado, antes de arreglarlo se bajó, pues ahora que está el tejado arregladito, coronando ese tejado la piedra, entonces vuelves allí y vuelves a ver la piedra en el alto del tejado y tal. Pero como digo yo, eso es mérito de los propios maragatos, porque han visto que eso es su cultura y que parece que una casa sin piedra, una chimenea como con escamas, así de pizarra, los aldabones en las puertas, parece que no es casa si no tiene eso. Pues eso es la cultura material de un pueblo, y hasta ahora, gracias a Dios, en otros sitios se ha perdido, porque en muchos sitios, por ejemplo en la Cepeda, los pueblos más importantes, pues con el crecimiento que hubo en los años 70, 80 y tal del siglo pasado, se destruyeron muchas casas que había antes con las antiguas construcciones, y se hizo la típica casa como de los alrededores de Astorga y de León, los suburbios estos industriales, tipo chalet, con una casa de teja de estas de cemento de color gris, las fachadas pintadas de amarillo, con chimeneas industriales, ventanas de aluminio, y ves y dices, una casa muy buena, sí, pero no es una casa auténtica de la Cepeda. Sin embargo, en Maragatería se ha conseguido eso, se ha preservado, quizá por estar un poco alejados, quizá porque la gente
aunque se haya ido a Madrid, quiere conservar la pureza de lo que tenía en el pueblo, por alguna razón, pero sí se ha conservado bastante bien. Sí. Bueno, en este salto que hemos hecho, ¿no? Desde la prehistoria hasta la arquitectura tradicional reciente, ya sí que vamos a entrar un poco en el último libro que has escrito, el de Maragatería Secreta, que has estado o estás presentándolo en estos últimos meses, ¿no? Bueno, yo creo que lo que estabas comentando ahora hay una cosa muy importante. Simplemente el hecho de la publicación del libro, de la presentación y su lectura, hace que te fijes a lo mejor en elementos cuando estás en la maragatería que antes a lo mejor no nos hubiéramos fijado. Con lo cual es una gran contribución pues para que nos fijemos o descubramos más esa arquitectura tradicional que hay en todos los pueblos, en todos nuestros pueblos de la maragatería, ¿no? Desde las puertas, en los tejados, ventanas, bueno, en todos los elementos arquitectónicos, en las iglesias, pues hay muchas cosas en las que fijarse y de las que disfrutar, ¿no? Que hicieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, etcétera. Sí que quería primero que nos contaras cómo fue, aunque ya has apuntado algo al principio de la entrevista, pero ¿qué te llevó a escribir este libro? Pues la necesidad de, igual que en los petroglifos, todo aquello que yo investigué y que yo descubrí porque encontré piedras nuevas y tal, eh, soy una persona muy comunicativa, necesito expresarme y de alguna manera, igual que a otros artistas que se les da bien dibujar o la poesía o tal, se expresan de esa manera. Yo necesitaba contar eso que tenía con los petroglifos. Bueno, pues con el tema este de las cosas arquitectónicas y culturales de Maragatería me pasaba lo mismo. Yo veía que había encontrado en las casas, en los tejados, como decíamos antes, chimeneas, puertas, las propias ruinas de las afueras del pueblo, los edificios secundarios que fueron antes majada o establos, que tenían todavía el tejado de culmo con la paja, y había veces que los veía hoy y dentro de un mes y medio volvía por allí y ya o se habían caído o los habían tirado porque eran un peligro, y digo, esto se acaba. Entonces traté de documentar todo eso, y cuando tenía la documentación de, por ejemplo, de los herrajes, cerraduras, tiradores, bocallaves, picaportes, los clavos, hice una pequeña clasificación con los patios empedrados también. Algunas cosas tuve que ponerle hasta el nombre porque lo conocemos todos, los geijos de los tejados, los que están encima de las chimeneas. Algunos investigadores simplemente habían dicho en Maragatería se coloca una pizarra encima de las chimeneas para que no caiga agua dentro, y para que esta pizarra no la huele el viento se le coloca un morrillo encima, punto. Habla de morrillo. Yo, sin embargo, veía geijos blancos de cuarzo lechoso, veía pináculos, veía formas piramidales, en fin, que se podía hacer una clasificación. Las tejas pajareras, las bocas de lagarto, que son unos adornos que se ponen en las esquinas de los aleros del tejado, los relojes de sol, que entras en internet y pones relojes de sol Maragatería y salen 3 o 4 cuando hay 14, las cruces de las veletas, todo ese montón de cosas. Cuando tienes la necesidad de contarlo, lo tienes todo en la cabeza, dices, ¿de qué manera puedo soltarlo y dejar que esto contribuya a que, como pasó con el arte rupestre, pues la gente tome concienciación con esto? Pues es hacer una publicación, que es la segunda parte también del tema, el hacer la publicación en estos tiempos de ahora, que no recibes ayudas de nadie, tienes que hacerlo tú todo y pagar la edición, arriesgar el coste de la edición, saber que después pues tienes que vender muchos libros para recuperar, para no perder por lo menos. Pero como en el arte rupestre, los petroglifos y el arte rupestre, los libros que trataban sobre ellos, la verdad es que se acabaron vendiendo todos y salió todo tan bien, pues me animé también a hacer este de Maragatería, pero la razón principal es la necesidad de contar a la gente y al mundo, como se suele decir, mirar lo que tenemos aquí, qué bonito, como cuando fueron lo de los petroglifos. Esa es la principal opción, sí. Vale. Quien se acerque, quien quiera leer el libro de Maragatería Secreta, pues va a ver, bueno, aparte
va a poder conocer muchos elementos de la arquitectura, profundizas en aspectos de la piedra y del barro, de la madera, del hierro, pero también a través de mucho bueno, del texto y de muchas fotografías también habla de otros elementos quizás menos materiales, ¿no? Todo relacionado con el espíritu, la magia, etcétera. De todos estos capítulos, ¿cuál es el que más, qué es lo que más te ha gustado escribir? Todo lo relacionado con la piedra, con la forja, con el hierro, con otro tipo de elementos. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues no es por quedar bien, pero un poco todo, ¿eh? Porque si yo ahora me tuvieras que decir, prescinde de algo, digo, mira, los herrajes es la seña de identidad de las casas maragatas, porque están todas cerradas de piedra con unos pequeños ventanucos pequeñitos. ¿Y qué luce en las casas? Pues el portón grande de color rojo, de color azul, con esos herrajes tan bonitos y con esos llamadores, y eso sería imperdible, no se podría suprimir. Los tejados, tenemos la suerte de tener, igual que decías tú, de tener petroglifos, castros prerromanos, castros romanos, los pueblos, el tema de las iglesias medievales, que das un salto en el tiempo. Los tejados tenemos los de la Somoza, que están todos de pizarra y tienen su particularidad. Y en cuanto bajas un poquitín a las tierras más, a la maragatería más baja, empieza a ver el adobe, empieza a ver el ladrillo, algo de chimeneas de piedra. Todo eso, la unión de todo es lo que hace a maragatería un poco peculiar. Después, claro, yo soy más de piedras, la verdad. Lo que más me ha gustado es clasificar las piedras estas de los tejados en forma de pináculo, en formas antropomorfas, porque algunas piedras se parecen a la figura humana, otras se parecen a animales. Hay unas cosas de pizarra que se hacen con las tejas, como decíamos antes, las bocas de lagarto, que algunas tienen colmillos, como si en vez de lagartos fuesen otro tipo de animales. Toda esa clasificación, el proceso de clasificar todo eso y llegar a conclusiones, es un poco lo que más me ha gustado. Es como cuando haces un camino, haces el camino de Santiago, lo bonito, que es muy bonito llegar allí a Santiago, pero lo bonito es hacer el propio camino. Pues a mí lo que más me ha gustado es el proceso para llegar a hacer el libro, sí. La verdad que es que, como bien dices, que todos los elementos arquitectónicos tienen gran importancia, pero sí que de la lectura del libro hay algunos que me han llamado mucho la atención. Uno lo acabas de comentar, lo de las bocas de lagarto. No sé si hay alguna teoría de que por qué se ponían. Creo que en la presentación comentaste algo de por qué se podrían poner en alguna de las viviendas de los tejados estas bocas de lagarto. Pues la verdad es que fijo no hay nada, porque se ha perdido un poco el significado. Preguntas a la gente, sí, son adornos. Preguntas a los albañiles y decían, pues es que cuando haces un tejado bonito tienes que poner ahí las bocas de lagarto, que no le llaman así, los adornos esos, para un poco como para firmar tu tejado, tu obra, que eres un artesano, y que quede, porque no hay que olvidar que eso es un adorno que hace el artesano, que el techador o el que hace el tejado, sin que nadie se lo pague. Se detiene a hacer allí unos adornos en las esquinas solo con la finalidad de que el que pase y mire para el tejado lo vea bonito y tal. Entonces, actualmente solo cumplen una función estética y por tradición y tal. Pero anteriormente, pues quién sabe, ahí como se ha recogido José Luis Puerto en el libro de él, que es Leyendas de tradición oral de la provincia de León. En toda la provincia de León hay leyendas sobre culebras, sobre el cuélebre famoso y sobre los lagartos, y una relación que tienen con las personas, que siempre las están asustando, incluso les atribuyen no inteligencia, pero dicen que son muy espabilados, que incluso los lagartos y las culebras
hay una leyenda que dice que les gusta la leche, incluso la leche de las personas, de las madres cuando están amamantando a sus hijos. Hay un montón de leyendas sobre eso, y lo mismo que en algunos edificios sagrados se representa al demonio debajo de los pies de San Jorge, como que estando allí sujeto no está haciendo fechorías en los demás sitios. Entonces, quién sabe si al ponerlo en las esquinas de los tejados una especie de boca como de reptil, es como si lo castigásemos a estar allí sujeto en el tejado en vez de estar haciendo fechorías. Pero como si fuese una cosa de magia. Pero lo que hablamos, el significado actual a día de hoy se ha perdido. No hay nada de escritos antiguos de siglos pasados que hablen de lo que pudieron significar. Entonces, uno de los intereses del libro es, ya que por lo menos se ha perdido el significado, hasta que no lo recuperemos, debemos de saber de que esos elementos están ahí y que son característicos de maragatería, y que lo que decíamos antes, si ese tejado amenaza ruina y hay que quitar las tejas para poner las vigas debajo y después volvemos a poner las tejas otra vez, los elementos esos de esos adornos hay que volverlos a dejar como estaban, porque son parte de la gracia de la arquitectura. Entonces, el libro lo que quiere también es valorizar esos elementos, las tejas pajareras, las bocas de lagarto, los patios empedrados, que es muy fácil decir, como a la salida de las iglesias, pues claro, las mujeres sobre todo con los tacones, los zapatos de tacón, parece que se clavan entre las piedras de los empedrados y se rompen los zapatos. Pues solución es, hasta ahora ha sido echarle hormigón o cemento encima del patio empedrado y queda una superficie lisa, muy accesible, y ahora sabemos que eso es un error, porque todo el cemento que le echas a los patios empedrados se convierte en una masa con las piedras esas y ya no se puede volver a recuperar el patio. Entonces, bueno, pues quizás haya que hacer pequeños pasillos por los lados de un terreno que no afecte a lo de abajo, pero que permitas andar por él, pero no tapar de hormigón la cultura, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora con los patios empedrados. Entonces, todo eso que sea valorizar lo que tenemos es lo que quiero conseguir con el libro. Sí, la verdad y yo creo que lo consigues, ¿no? Hay otro elemento arquitectónico que me llama mucho la atención, que es la cantidad de relojes de sol que tenemos en la comarca. La verdad que sí que unos cuantos, y la verdad que cada cual es más bello, ¿no? También ha sido un capítulo que me ha llamado mucho la atención. No obstante, yo creo que todo el libro recoge un montón de tesoros e invita a ir a conocerlos in situ a los lugares donde están. La verdad que está muy bien ilustrado el libro, con un montón de fotos de cada uno de los elementos o de las diferentes tipologías que existen. No sé si hay algún pueblo que destacarías para alguien que quiera hacer una excursión un día, donde pudiera ver muchos de los elementos arquitectónicos que muestras en el libro. Si tuvieras que quedarte con un pueblo, con dos pueblos donde pudieras hacer un recorrido rápido por gran parte de estos elementos, ¿tendrías alguno que resaltar en especial? Pues los grandes pueblos como Santa Colomba, Rabanal, Castillo de los Polvazares, sobre todo atesoran elementos así bastante importantes. Por ejemplo, los pueblos que en su momento fueron importantes, por lógica, pues sus moradores eran un poco más adinerados, entonces hacían casas un poquitín más de prestigio, los portones eran mejores, los herrajes eran mejores, y todo eso precisamente pues se ha ido conservando. Pero yo lo que aconsejaría es que si se viene a Maragatería no se puede ir a Castillo de los Polvazares solo y pensar que has visto Maragatería. Castillo de los Polvazares es un pueblo
pues como sabemos todos que está conservado como todas las calles empedradas y las puertas de colores, los herrajes, pero si ves eso solo te pierdes la Somoza. La Somoza cambia el paisaje por completo, las casas de piedra, los tejados de pizarra, las chimeneas completamente distintas. Es como comparar, pues eso, una chimenea de pizarra con escamas a una de adobe, que son las dos muy bonitas y muy interesantes, y se ve que está ahí los pozos culturales de muchos siglos que han desembocado en esos diseños. Pero ¿cómo te vas a quedar sin ver la Somoza y solo vas a ver la Maracatería Baja, por ejemplo, Castillo de los Polvazares, y no vas a ver a Chana? No vas a ver Chana allí debajo del teleno mirando donde estás, o Filiel, o por ejemplo aquí más cerca de Astorga están pueblos Beldedo, son pueblos que ahora están casi deshabitados. ¿Qué tiene Beldedo? Pues casi no hay gente. Pues mira, en Beldedos, precisamente como no se han renovado muchas casas, hay casas todavía con las escaleras exteriores, con los patios que dan al exterior, los corredores así que se accede por unas escaleras exteriores, que ya prácticamente eso no se ve en ningún sitio. En todas las casas de maragatería entras y dentro del edificio hay unas escaleras que te llevan a la segunda planta y al patio y todo eso, y al corredor, pero exteriores casi no se ven. Entonces sí, es verdad que el que viene de fuera dices, no me puedo ver toda maragatería como los que vivimos aquí, pero obligatoriamente tendría que ver un pueblo de la Maragatería Baja, como por ejemplo es Castillo de los Polvazares, pero después tendría que seguir el Camino de Santiago y llegar hasta Rabanal del Camino y entroncar con Santa Colomba de Somoza y desde arriba subir a Lucillo, Chana, Filiel. Es un poco obligatorio y eso se ve en un fin de semana. Entonces a los que son de fuera ya saben que tienen tarea: venir un fin de semana, colaborar con el comercio local, con los negocios de restauración, y hay un montón de posibilidades porque es la cultura material, la arquitectónica, la de los pueblos, la gastronómica, la gente, es un poco todo. Entonces no se pueden quedar con una cosa sola. Bueno, yo creo que lo ideal es leer el libro, y de su lectura seguro que se desprenden unas cuantas rutas para hacer en diferentes fines de semana para conocer todos los secretos que tiene la comarca. Y lo ideal pues también sería, aparte de leer el libro de la Maragatería Secreta, también el de los petroglifos en la comarca, pues para conocer nuestra historia desde en diferentes momentos, ¿no? Si alguien quiere comprar el libro, entiendo que se puede comprar en cualquier librería de Astorga, ¿no? ¿Es así? Sí, en las librerías de Astorga, están en las principales librerías de Astorga, también están en las principales de León. Y Y bueno, como aquí nos conocemos todos también, si alguien quiere pasar por mi casa y pues, un día que estén las librerías cerradas y me vea, yo también lo puedo vender así en mi casa, que es como lo estoy distribuyendo. Y si alguna persona, ya que en nuestra comarca muchas de las personas viven en Madrid y a lo mejor no tienen previsto en una larga temporada ir por allí, ¿puede adquirirlo a distancia por correo o de algún otro modo? ¿Puede ponerse en contacto contigo para pedírtelo? Sí, se puede poner en contacto conmigo escribiéndome al correo. Mi correo es muy fácil, es mi nombre y 4 nueves, juancarlos9999@gmail.com. Otra vez, juancarlos9999@gmail.com. Entonces me escriben, normalmente me escribe la gente, estoy interesada en el libro, cómo podríamos hacer y qué me costaría. Entonces yo calculo un poco de unos pequeños gastos de envío, les digo lo que cuesta, me mandan su dirección y con todo el gusto se lo mando para allá. Sí, sí, Vale. se puede hacer así. Pues nada, darte las gracias porque la verdad que estás contribuyendo compartiendo el conocimiento que tienes sobre la comarca, pues compartiéndolo estás contribuyendo pues a que todo la conozcamos un poco mejor e incluso que valoremos más lo que tenemos en nuestro entorno. Entonces, pues simplemente darte las gracias y
No sé si quieres comentar alguna cosa más. No, simplemente que estoy recibiendo mucho más de lo que doy. O sea, a veces cuando alguien escribe un libro o hace un trabajo, siempre tienes las dudas de esto gustará, a ver si es una cosa que yo me he obcecado y me gusta a mí solo y no es tan interesante como yo creo. Pero ya con los petroglifos y con este libro de maragatería, pues estoy notando pues mucho interés y el cariño de la gente. Vienen por la tienda, he comprado tu libro y me lo tienes que dedicar, a ver cuándo haces otro. Digo, pues acabo de terminar este, pues ya tienes que pensar en otro. Entonces esos ánimos de esa gente compensan muchas cosas de las dudas y los desvelos de antes. Entonces lo que digo es estoy recibiendo más de lo que doy, o sea que muy contento. Vale, pues muchas gracias. Gracias a vosotros por apoyar también estas iniciativas, que vosotros hacéis vuestra parte también, ¿eh? Hay Vale. que reconocerlo.